El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en su programación especial para el 20 de agosto del 2025. Bienvenidos a la serie Feliz para Siempre. Saludos. En el nombre del Ministerio Conéctate a Jesús, te damos la bienvenida más cordial a esta serie Feliz para Siempre. Un viaje espiritual diseñado para construir un sólido edificio espiritual del verdadero cristiano. ¿Alguna vez has pensado en tu fe como una construcción? Cada creencia, cada estudio y cada paso en tu caminar con Dios son como los cimientos, las paredes y el techo del edificio. Sin un fundamento sólido, ninguna edificación puede perdurar. Por eso, y solo por eso, el propósito de esta serie es precisamente sentar esos fundamentos en tu vida. Nuestra base, el cimiento de todo, es la palabra de Dios. Para entenderla, nos hemos organizado en un formato completo y enriquecedor que combina la sabiduría de la historia con la aplicación práctica para la vida diaria. Hemos diseñado una serie para cubrir los fundamentos de la fe de una manera accesible y profunda. A lo largo de la semana te guiaremos a través de 6 segmentos diarios que te ayudarán a crecer. Primero, la Biblia al día. Analizaremos un capítulo de la Biblia por día, desglosando su significado teológico y su aplicación a nuestro mundo moderno, utilizando nuestro método tridimensional de análisis. Segundo, el pensamiento del día. Recibiremos un mensaje de inspiración y reflexión de grandes escritores de nuestra fe, como el pastor Alejandro Bullón, por ejemplo, entre otros. Tercero, creencias fundamentales. Estudiaremos a fondo cada una de las 28 creencias fundamentales que nos identifican como el pueblo adventista del séptimo día. En cuarto lugar, nuestra historia. Exploraremos nuestras piedras del recuerdo denominacionales, conociendo de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. En quinto lugar, la escuela sabática para nuevos creyentes, el fundamento principal que fortalecerá las lecciones y que serán el brazo que sostendrá el estudio de la Biblia, que es nuestro libro texto principal. Nos sumergiremos en una guía de estudio diseñada para ti, cubriendo los fundamentos esenciales para crecer en las huellas de Jesús como primer fundamento. Y cerraremos con la escuela sabática regular. Finalmente,
cerramos la lección diaria con un resumen de la escuela sabática regular, un espacio para que los hermanos ya establecidos en la fe también encuentren un alimento espiritual que los nutra diariamente. Una agenda para tu crecimiento. Para asegurar que tengas tiempo para este importante estudio, hemos organizado las lecciones diarias en 2 secciones. En la sección de la mañana, a las 5 de la mañana, hora de Panamá, nos conectaremos durante más o menos 1 hora para explorar los primeros 3 temas. Y a las 6:30 de la mañana nos conectaremos con la radio adventista metropolitana con el programa de conexión con las escrituras, donde estudiaremos la lección de escuela sabática correspondiente a la fecha. La segunda sección es en la noche. Dedicaremos 1 hora a los otros temas restantes, incluyendo el resumen de la escuela sabática, tanto para nuevos creyentes como la escuela sabática regular, dado el tiempo que se nos favorece para hacerlo. Primera parte. Hoy, agosto 20, estamos con el video número 303 desde el cumplimiento de los 180 años del Gran Chasco, el 22 de octubre del 2024. Han pasado 303 días y aquí este es nuestro video 303 en su primera parte. La serie Feliz para Siempre, curso Fundamentos del Edificio Espiritual, número 1, lección número 4. En esta ocasión estamos trabajando en su propio testimonio. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora grabar y transmitir la serie Feliz para Siempre, fundamento del edificio espiritual del verdadero cristiano, sobre todo en la fe adventista del séptimo día. Oramos, Señor, pidiendo su dirección en nombre de Jesús. Amén. Un saludo para la hermana Nora Santos y su familia. Estamos orando por ella hasta Austin, Texas. Comienza la fiesta. Primera parte. La Biblia al día. Basado en el criterio teológico que considera la era cibernética y tecnológica, los versículos claves de los primeros 8 capítulos del Apocalipsis serían aquellos que resumen de manera particular con las realidades de la información, la globalización y la vigilancia en el siglo XXI. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Cristo en un mundo conectado. Versículo clave, el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Este versículo cobra una nueva dimensión en la era de la información,
La promesa de que todo ojo le verá se alinea con la capacidad de transmisión en vivo y las redes sociales. Un evento de esa magnitud se viralizaría al instante, siendo visto simultáneamente en cada rincón del planeta, cumpliendo la profecía de una manera que las generaciones anteriores no podrían o no podían concebir. Los capítulos 2 y 3, la iglesia en la red de la vida moderna. Versículo clave, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este versículo tiene una resonancia especial en una época donde los algoritmos y la inteligencia artificial escudriñan nuestras preferencias, acciones y pensamientos. La profecía recuerda que, aunque la tecnología analice nuestros datos, Dios es el único que verdaderamente conoce nuestra mente y corazón, y su juicio es perfecto, no basado en datos de navegación, sino en el carácter. Los capítulos 4 y 5, la soberanía divina en un universo complejo. Versículo clave, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. En una era de globalización y diversidad digital, este versículo es central. Nos recuerda que, aunque estemos conectados globalmente, la salvación de Cristo no es unificada o genérica, sino personal y redentora para todo linaje y lengua y pueblo y nación, celebrando la diversidad cultural y lingüística de la Iglesia Universal que hoy se comunica en la red. Capítulo 6. La historia en la era de la información. Textos claves. Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cumplimiento de las profecías históricas, terremoto, día oscuro, estrellas cayendo, se puede verificar hoy en un instante a través de bases de datos y registros históricos digitales. Analicemos un capítulo de la Biblia por día, desglosando
su significado teológico y su aplicación a nuestro mundo moderno, utilizando nuestro método tridimensional de análisis en este segmento La Biblia al Día. Este acceso al conocimiento histórico resalta la precisión de las profecías bíblicas y su relevancia para nuestra era, demostrando que los eventos del pasado eran un cumplimiento literal y no una coincidencia. Capítulo 7. Los sellos y la multitud en un mundo interconectado. Versículo clave, Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Este versículo se ve amplificado por el ciberespacio. La gran multitud de todas las naciones hoy en día se puede conectar instantáneamente a través de plataformas digitales, superando barreras geográficas y culturales. El versículo resalta la naturaleza inclusiva del Evangelio en una era donde las comunicaciones, las comunidades se forman en línea tan fácilmente como en personas. El mundo está en las redes sociales. Capítulo 8. El silencio y la expectación en un mundo ruidoso. Versículo clave, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En una era caracterizada por el constante flujo de información, las notificaciones y el ruido digital, el concepto de un silencio en el cielo adquiere una resonancia teológica y existencial única. Este silencio es una pausa dramática antes de los juicios finales y nos recuerda la importancia de la quietud y la expectación en un mundo que nunca descansa. La ciudad de Nueva York, por ejemplo. Conclusión. La Biblia al día. Hemos visto los 8 principios de la revelación. La revelación de Jesucristo en los primeros 8 capítulos del Apocalipsis es un mensaje de control y soberanía divina sobre la historia. A pesar del caos aparente de los eventos terrenales, los jinetes, las plagas, la apertura de los sellos demuestra que es el Cordero inmolado y no las fuerzas del mal quien tiene el poder y la autoridad para dirigir el destino del mundo. El mensaje culmina con una pregunta crucial. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Que se responde con la visión de los 144,000 sellados y la gran multitud redimida. Este es un recordatorio de que en el juicio final la protección de Dios está disponible para quienes le son fieles. El silencio en el cielo antes de los juicios finales subraya la solemnidad y la inevitabilidad del plan de Dios.
El silencio en el cielo. Silencio en el cielo. Justo antes de los juicios finales, subraya la solemnidad y la inevitabilidad del plan de Dios. Solemne e inevitable. El plan de Dios se cumplió en el pasado, se cumple en el presente y se cumplirá en el futuro. Aplicación en la era cibernética. La era cibernética no es una coincidencia, sino un catalizador para el cumplimiento de las profecías. Los principios de Apocalipsis 1 al 8 se vuelven más relevantes que nunca en nuestro mundo digital. Primero, la visibilidad global. Apocalipsis 1, versículo 7. La promesa de que todo ojo le verá se cumple de forma literal en la era de la transmisión en vivo y la viralización instantánea. El evento más grande de la historia será visto por todos sin importar dónde se encuentren, lo que hace que el mensaje de la segunda venida sea más urgente hoy que nunca. 2. En segundo lugar, el discernimiento digital. Apocalipsis 2, versículo 23. En un mundo de algoritmos que escudriñan nuestros gustos, la profecía nos recuerda que el verdadero juicio viene de Dios. Es buscar su voluntad, no la aprobación de las redes sociales. ¡Aló! Número 3. La misión global. Apocalipsis 5:9 y 7:9. Las redes sociales y las plataformas en línea han roto las barreras de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto hace que la gran comisión sea más asequible y nuestra responsabilidad de compartir el evangelio sea mayor que nunca. 4. El silencio en el ruido. Apocalipsis 8:1. En un mundo de constante ruido digital y sobrecarga de información, el silencio en el cielo adquiere un significado profundo. Nos llama a una pausa de la conectividad constante para buscar una relación real y espiritual con Dios que nos prepare para los juicios venideros. A continuación, veamos el segundo bloque del estudio de hoy, el pensamiento del día. Cita bíblica, Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Recibiremos un mensaje de inspiración y reflexión de grandes escritores en este segmento de nuestra fe, como por ejemplo el pastor Alejandro Bullón, entre otros. Tomado justamente de su libro, todo miembro comprometido en el llamado a servir
Para hoy, para este día, en el pensamiento clave, tenemos la siguiente nota de dicho libro del pastor Alejandro Bullón, ubicado en la página 3, bajo el título: No es solo que prediques el Evangelio. Necesitamos entender que Dios no nos dio la misión porque necesita nuestra ayuda. Él es Dios. No conoce imposibles. Si quisiera, el mundo sería evangelizado en un segundo. Podría abrir hoy el mar de dificultades para que toda nación, tribu, lengua y pueblo conociera el mensaje de salvación en un instante. Así como abrió el mar Rojo. La hora actual es 2:11 de la tarde, EST del martes 19 de agosto de... Para que el pueblo de Israel pasara en cierta ocasión, le dijo a Zorobabel: yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Se engaña a sí mismo quien cree que Dios necesita del ser humano para predicar el Evangelio. El espíritu de profecía es categórico al afirmar que Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Libro El deseado de toda la gente, página 127. Si se tratara solo de predicar el Evangelio, Dios podría hacerlo sin nuestra ayuda. Por Él nos dio, pero Él nos dio la misión. Porque nosotros los creyentes necesitamos predicar el Evangelio para crecer en la vida cristiana. La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Libro Servicio Cristiano, la misma autora, Elena G. de White, página 127. Hasta aquí el pensamiento clave para el día de hoy. Ahora vamos a analizar este pensamiento, pero antes vamos a encontrar un paralelismo bíblico de este mensaje en la primera instancia. Y luego pasamos al análisis teológico y tridimensional del pensamiento clave para hoy, según nuestro sistema. El profe nos regala dicho análisis. Dice: aquí tienes el análisis del pensamiento clave de hoy, comenzando con el paralelismo bíblico y seguido por el análisis teológico y tridimensional. Gracias, profe. Comienza la fiesta. Paralelismo bíblico. El mensaje principal del texto es que la misión no es para beneficio de Dios, sino para nuestro crecimiento espiritual. Este concepto encuentra un fuerte paralelismo en el Evangelio de Juan, específicamente en la metáfora de la vid y los pámpanos. Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo resuena. Este versículo resuena con la idea de que la misión, el fruto, es una consecuencia de la conexión con Cristo, no una tarea impuesta por Él. Al igual que el pámpano necesita producir fruto para estar sano y
crecer. El creyente necesita participar en la misión para su propio desarrollo espiritual. La vida de Cristo que fluye en el creyente se manifiesta naturalmente en el servicio y la predicación. Si no hay fruto, la conexión es débil o nula. El pensamiento clave de hoy desafía una creencia errónea común, que Dios necesita nuestra ayuda para cumplir su misión. Al refutar esta idea, nos da un entendimiento más profundo del propósito del servicio. He aquí nuestro análisis teológico en este punto. Teológicamente, el texto aborda la soberanía de Dios y el propósito del evangelismo. Primero, soberanía de Dios. El pasaje bíblico de Zacarías 4, versículo 6, no por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Y la cita de el deseado de todas las gentes, Dios podría haber alcanzado su objeto sin nuestra ayuda. Establecen de manera contundente la omnipotencia de Dios. Él no depende de la fuerza humana. Podría haber salvado a la humanidad de una manera totalmente diferente, pero eligió el método de la participación humana para que nosotros pudiéramos crecer. Segundo, propósito del evangelismo. El verdadero propósito de la misión no es llenar el cielo, sino transformar el corazón del creyente. El evangelismo es un medio para un fin espiritual más elevado, la santificación del creyente. Servir a los demás nos saca del egoísmo y nos conecta con el amor de Cristo. Por los frutos, el evangelismo es tanto una responsabilidad como un privilegio. Análisis tridimensional. Primero, dimensión espiritual. Mensaje principal. Espiritualmente, la lección es que la misión es el motor del crecimiento espiritual. La fe se fortalece en la acción. La única manera de crecer en gracia no es solo a través del estudio, sino al poner en práctica lo que hemos aprendido. El texto nos llama a una vida de servicio activo que es esencial para nuestra salvación. Aplicación a la vida. El mensaje te insta a dejar de pensar en la misión como un favor que le haces a Dios y verla como un privilegio y una necesidad para tu propia vida espiritual. El servicio te acerca a Jesús y te da el gozo de ver su poder obrando a través de ti. Puedes dar testimonio de ello. Ahora veamos la dimensión mental. Mensaje principal. Mentalmente, el texto desafía la lógica humana del activismo. La lección nos obliga a cambiar nuestra mentalidad de correr y hacer
de entender el porqué. Nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra motivación. La misión no es solo una lista de tareas, sino un proceso de desarrollo personal. Aplicación a la vida. El mensaje te reta a cuestionar tus motivaciones. Antes de lanzarte a una actividad, pregúntate por qué la estás haciendo. ¿Es por la aprobación de la gente o es por tu propio crecimiento en Cristo? La lección te pide que dejes de lado la mentalidad de activismo y adoptes una mentalidad de propósito. Y para nuestro cierre, veamos la dimensión física o material, la que más le interesa a la mayoría de las personas. Mensaje principal. El texto tiene una aplicación física y tangible. La misión no es solo una idea, es un acto físico de servicio. Las palabras que compartes, las manos que extiendes y el tiempo que inviertes en otros son las herramientas físicas del Evangelio. Al hacerlo, el crecimiento espiritual se vuelve una realidad que se manifiesta en tu vida física. Aplicación a la vida. La lección te invita a actuar con propósito. Cada acción que realizas, cada conversación que tienes y cada ayuda que ofreces se convierte en parte de tu crecimiento. La lección te llama a usar tu cuerpo, tus recursos y tu tiempo para el servicio, sabiendo que estas acciones físicas son las que te ayudarán a crecer en Cristo. Es tiempo de ver nuestro tercer bloque en este estudio. Hablamos de las creencias fundamentales. Estudiamos a fondo cada una de las 28 creencias en este segmento que nos identifican como adventistas del séptimo día. Para nuestra primera creencia, la cita bíblica es 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su norma de fe y práctica y mantienen creencias fundamentales, tal como enseñan las Sagradas Escrituras. Estas creencias aquí expuestas constituyen la visión que la Iglesia Adventista sostiene con respecto a las enseñanzas bíblicas. Primera, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita. Transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos
el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Versículos bíblicos que fundamentan esta primera creencia. Salmo 119, versículos 105. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Isaías 8, versículo 20. Juan 17, versículo 17. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13. Segunda, no se asusten, que eso fue un relámpago, un trueno. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Hebreos 4, versículo 12. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Ahora, hagamos un análisis a través de nuestro asesor virtual de esta primera creencia fundamental. Basado en la creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que le hemos proporcionado, aquí está el análisis que hemos solicitado. Vamos a ver. Análisis exegético y teológico. La creencia fundamental sobre la palabra de Dios establece la Biblia como la base de la fe adventista. Exegéticamente se apoya en pasajes claves que definen su origen y autoridad. Inspiración divina. La creencia afirma que la Biblia no es un simple libro humano, sino la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Esto se sustenta en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que declara: toda escritura es inspirada por Dios. En términos griegos, el término griego para inspirada, theonestos, significa literalmente soplada por Dios, lo que indica que el Espíritu Santo guió a los autores. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, lo refuerza afirmando que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Ahora veamos la autoridad y suficiencia. La creencia destaca que la Biblia es la revelación suprema, autoritativa e infalible. Esta autoridad proviene de su origen divino. Su infalibilidad significa que es confiable y libre de errores en los temas de fe y moralidad. La Biblia no es solo una guía, sino la norma del carácter y el criterio para evaluar la experiencia. Isaías 8, versículo 20, lo confirma, sugiriendo que cualquier enseñanza que no se alinee con la ley y el testimonio es falsa. Salmos 119, versículo 105, la llama una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino, mostrando su función práctica
y direccional en la vida del creyente. Análisis tridimensional de esta creencia. Número 1. Esta creencia fundamental no es solo un concepto teórico, sino que tiene un impacto directo y práctico en las tres dimensiones de la vida de un creyente. Dimensión espiritual. El mensaje principal espiritualmente, esta creencia establece que la Biblia es el medio principal por el cual Dios se comunica con nosotros para la salvación. Es a través de la palabra que recibimos el conocimiento necesario para tener una relación con Cristo. La revelación de Dios es lo que permite que el edificio espiritual del creyente tenga un fundamento sólido. Aplicación a la vida. El mensaje te llama a una conexión diaria con la palabra de Dios. Si la Biblia es la revelación suprema de Dios, entonces tu vida espiritual debe estar anclada en ella. Pasar tiempo en la oración y el estudio bíblico no es un simple hábito, sino un acto de adoración y la única forma de crecer en tu relación con Dios. Dimensión mental. Mensaje principal. Mentalmente, la creencia de la inspiración y la infalibilidad de la Biblia te da una base sólida para el conocimiento. En un mundo lleno de ideas y filosofías, la Biblia es el criterio para la verdad. Te enseña a usar tu mente para discernir entre lo verdadero y lo falso. Aplicación a la vida. El texto te reta a un estudio profundo y reflexivo. No aceptes ciegamente las ideas, sino que evalúalas a la luz de las Escrituras. El conocimiento de la Biblia te protege mentalmente de las falsas doctrinas y te da la seguridad de que tu fe no se basa en sentimientos, sino en una verdad revelada. Dimensión física o material. Llegamos a la última de las tres dimensiones del ser humano. Mensaje principal. La palabra de Dios tiene una aplicación física y tangible. La Biblia es un libro físico que se traduce en acciones en nuestra vida diaria. El registro fidedigno de los actos de Dios y la norma del carácter se manifiestan en nuestras acciones y decisiones físicas. Nuestra obediencia a la palabra de Dios se ve en cómo interactuamos con el mundo material, cómo usamos nuestros recursos y cómo tratamos a los demás. Aplicación a la vida. El mensaje te invita a una respuesta práctica y material. Lleva la Biblia contigo. Léela en un formato físico o digital. Habla de tus verdades a otros. Usa tu cuerpo para vivir según sus principios. La creencia en la que la palabra de Dios se demuestra físicamente cuando tu vida y tus acciones son coherentes con lo que ella enseña.
Hasta aquí nuestro tercer bloque, nuestras creencias fundamentales. A continuación, vamos con nuestro cuarto bloque, nuestra historia. Exploraremos nuestras piedras de recuerdo denominacionales, conociendo de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Y para ello tenemos un video preparado que le dejamos a continuación. A continuación tenemos nuestra quinta parte. Escuela sabática para nuevos creyentes. Cita bíblica, Marcos 8:31. En este bloque nos sumergiremos en una guía de estudio diseñada para ti, cubriendo los fundamentos esenciales para crecer en las huellas de Jesús. Invitación especial. Únete a nosotros en este fascinante viaje de construcción espiritual. La serie Feliz para Siempre te equipará para enfrentar los desafíos de la vida con una fe anclada en la roca que es Cristo. Te esperamos. Pero antes, quiero invitarte para que veas nuestro quinto bloque en el siguiente video. Muy bien, mis queridos hermanos. Llegamos al sexto bloque, nuestro último bloque en nuestro estudio, la escuela sabática regular. A continuación te dejo con el video preparado por la Asociación Adventista Metropolitana, por la Asociación Metropolitana de los Adventistas del Séptimo Día, en la estación de radio de la radio adventista. Así llegamos al final de nuestra programación. Invitación especial. Únete a nosotros en este fascinante viaje de construcción espiritual. La serie Feliz para Siempre te equipará para entender los desafíos de la vida con una fe anclada en la roca que es Cristo. Te esperamos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por permitirnos trabajar y estudiar en esta hora de estudio, diseñada, Señor, para crecer en espíritu y en verdad a través de la palabra de Dios. Oramos, buen Dios, agradeciendo su compañía. Oramos por la familia Santos en Austin, Texas, la hermana Nora, su hijo Paolo, su hija Jade, su hermana Gladys y su hermano Nahum. Oramos, buen Dios, para que su salud encuentre tranquilidad, para que su mente encuentre paz y para que su espíritu encuentre conexión con el espacio celestial. Padre, gracias por la familia de la iglesia City Tabernacle en Nueva York. A través de la hermana Elena, oramos por ella y su familia y el compartir este mensaje con la iglesia adventista de City Tabernacle en Nueva York. Oramos también, Señor, por la hermana Ramona Cruz en Cuba. Oramos, buen Dios, porque sabemos que ellos tienen problemas con la conexión, pero cuando puede se conecta y sabemos, oh Dios, que tu Espíritu Santo les hace llegar el mensaje, porque todo lo puede, porque Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible.
Gracias, Padre, por los amigos que están en otras naciones, en otras latitudes y que nos están acompañando en esta hora. La mesa redonda, con su presidente, el centurión César Reyes, y todo el equipo de centuriones desde Panamá, toda América del Sur, hasta Venezuela, con Valdelamar y los 120 centuriones que tiene allá. Oramos, buen Dios, por ese fantástico grupo que estudia cada vez que le es posible con esta conexión. Oramos, buen Dios, agradeciendo a la Asociación Adventista Metropolitana por la escuela sabática regular, la cual hemos estudiado en este día y la hemos agregado a nuestra programación. Gracias, Padre, por el excelente trabajo que realizan los pastores Cubilla y Vladimir de los Santos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí. Ebenezer. En Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Y nuestra frase bomba: Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre del Ministerio Conéctate a Jesús y toda la mesa redonda del Ministerio Conéctate a Jesús, deseamos que tengas un feliz día. Nos vemos en el próximo programa. Recuerda, a las 5 de la mañana es el primer programa y a las 3 de la tarde la retransmisión, que no va en vivo, por supuesto, es una retransmisión, y a las 8 de la noche nuestro segundo y último programa, en vivo. Te esperamos. Bendiciones.